Buenas tardes para todos, jóvenes de la especialidad de electrónica análoga 2. Entonces hoy vamos a trabajar robótica. Nos vamos a enfocar en el hardware y en el software. ¿No? Por favor, pregunten lo que no entiendan en el transcurso de la clase. Entonces vamos a mirar primero el hardware, luego vamos a mirar el software. ¿Listo? Por favor, amables, me apagan los micrófonos, los que tienen activado. Gracias. Bueno, entonces me confirman, pregunten, activan el micrófono, hacen la pregunta y vuelven y desactivan el micrófono. Les vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman? Señora, dice. Sí se ve, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con, aquí tengo una foto de la conexión del L293D. ¿Por qué vamos a trabajar ese? Porque es el que tiene Tinker. ¿Sí? Bueno, entonces voy a compartirles acá. Es primer circuito. Me confirman si están viendo el circuito. Entonces, Sí, profesor, sí. Señor. Sí, señor. entonces, ojo lo que van a aprender. Entonces, vamos aquí a modificar como si lo fuéramos a tocar. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Deben hacer 3 conexiones de potenciómetro. Entonces, ahí ven ustedes muy claritamente los 3 potenciómetros. ¿Cómo se conectan los potenciómetros? Siempre todos van a positivo una esquina, como lo están viendo ahí en la imagen. Una esquina. La otra esquina o el otro extremo del potenciómetro, todos van a negativos. O sea, quiere decir que le están llegando en los extremos 5 voltios. ¿Claro? Fácil. Esos 5 voltios, ¿de dónde vienen? Vienen del Arduino. Entonces aquí ustedes pueden ver que de acá sacamos y así se monta en la vida real. Coge usted los 5 voltios y como esto está todo unido, lo llevamos acá y ahí efectivamente le llegan los 5 voltios a los 3 potenciómetros. Eso deben hacerlo. El GND lo conectamos a tierra y a través de este puente nos lleva a la tierra, que es el otro extremo de los 3 potenciómetros. Quiere decir que todos los potenciómetros en sus esquinas están conectados a 5 voltios. Fácil. Simplemente con el mouse se hacen las conexiones. ¿Por dónde salen los datos? Los datos salen por el centro. Esa es la salida del potenciómetro. Entonces es el que le dice si depende si estás a la izquierda o hacia la derecha, es más negativo o más positivo. ¿Sí? O sea que si el potenciómetro está en el centro, ¿cuánto voltaje hay? La mitad, 2,5. Y así es como funciona. O sea, en realidad, análogamente, ¿qué se está incorporando? De 0 a 5 voltios. Cuando usted mueve este potenciómetro. Es a medida que usted mueve el potenciómetro o lo gira, ¿sí? Usted está graduando, es el valor, ¿sí? En voltios. Bueno, entonces, las salidas, ¿cuántos motores va a mover usted? 3. Recuerde, cuando esté programando, motor 1 lo va a adaptar a su robot. Entonces, si es una rodilla, entonces parte a ver, miremos el brazo. Si es
el hombro. Entonces, potenciómetro 1 lo va a llamar hombro. Potenciómetro 2, codo. Y potenciómetro 3, muñeca. Recuerden que esto lo vamos a llevar a un robot. ¿Listo? Entonces, las salidas, ¿dónde van a ser incorporadas? En la parte análoga, porque el potenciómetro es análogo. Entonces, ¿cómo se llaman las entradas análogas? A0, A1, A2. Si usted quiere un robot con más, entonces ahí podemos colocar 6 motores. Controlar. Entonces, vamos a simularlo. Si esto tiene un software y está bien hecho y está conectado bien el hardware, entonces aquí lo simulé con LEDs. Entonces aquí tenemos nuestro programa y esta es la forma larga, ¿sí? Que es las fotos que les envié. ¿Cómo hace para que controle PWM a través del potenciómetro? Y está el programa, ya está. Probémoslo, a ver si funciona. Entonces yo le coloqué, ya lo vamos a simular. Si esto me quedó bien, tendrá que mostrar, y ahí está cuadrado de tal forma que el primer PWM está con un voltaje positivo, muy pequeño. Esto es a alta frecuencia. Entonces, conclusión, ese le va a prender poquito. El segundo le va a prender a medias, porque tiene la mitad del ciclo. Y el otro está graduado, mire las posiciones. Y de esta forma determinamos el ancho del pulso. ¿Con qué lo calibra? Con el potenciómetro. Y gradúa la intensidad del brillo del LED. Que en el trabajo de ustedes, ¿qué es? La velocidad del motor en el robot. O los grados que quieren mover. ¿Listo? Entonces, llevemos esto, llevémoslo para que me entiendan mejor esa parte. Entonces, si usted está alimentando los motores de su robot a 12 voltios, en el ciclo, cuando usted vea la señal así, obtiene 0 voltios. Cuando usted vea el pulso o el potenciómetro al 25% de su movimiento, ese ancho de pulso le da un promedio de un voltaje de 3. O sea que usted puede sacarle a 12 voltios el 25%. A 12 voltios el 50%, ¿cuánto es? 6 voltios. O sea que en realidad, en conclusión, le está llegando es este voltaje. ¿Sí me entiende la electrónica que hay ahí? Lo estamos haciendo de forma análoga. Entonces, cuando yo muevo el potenciómetro, el ancho de pulso se agranda y estoy llegando ya al 75%, entonces el voltaje en el motor va a ser de 9 voltios. Y si llega al 100%, le llega todo el ancho de pulso, por lo tanto va a girar a máxima velocidad. Entonces aquí puedo jugar con el ángulo o la velocidad del motor. Esta técnica, ¿por qué esta? Hay muchas técnicas, pero la que tiene más precisión y la experiencia que he vivido en la electrónica, la mejor técnica es la PWM porque la utilizan en robots en Japón. ¿Sí? Entonces, de esta forma, y este archivito pues, nos proporciona los pines de cómo se debe conectar el L293. Entonces, cómo se llama cada uno, ¿sí? Que es el integrador. Aquí está la explicación pues teórica. Y así se conecta ya efectivamente en una imagen los dos motores. Entonces, un solo puente H maneja dos motores. ¿Listo? Bueno. Entonces, les voy a mostrar para que se motive. ¿Sí? Voy a abrir un programita. Y aquí le voy a mostrar cómo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, aquí tenemos un Arduino, lógicamente, fíjense que está apagado.
Lo voy a conectar a la batería. Ya prendió nuestro Arduino. Con sus conexiones, lo que ustedes van a simular, ustedes no lo van a presentar de esta forma, pero quiero mostrarles que sí funciona. Y aquí tenemos los potenciómetros, o sea, 3 potenciómetros para cada articulación. Si usted quiere hacer un robot con más, pues bienvenido, ¿no? De eso se trata, de la imaginación suya. Para otro proyecto, para colocar una cámara robotizada con el celular en su casa para cuidar la casa. Entonces, con la aplicación usted mueve la cámara. ¿Sí? Entonces, esto tiene N aplicaciones. ¿Sí? En cualquier parte de la industria, en una casa, en una empresa, donde quiera, en una tienda. ¿Sí? Y aquí vemos el servomotor. ¿Listo? En este caso lo hice de 2 formas, como les mencioné, con servomotor y con motor normal. Entonces, en este caso, en este ejemplo, está con servomotor. Entonces, miren, a medida que yo mueva el potenciómetro, y ahí está sonando el motor, suena como un robot. Ese sonido, y podemos graduar el ángulo que yo quiera. Ahí estoy moviendo de 0 a 180 grados. Entonces, esto lo hice de tal forma, lo preparé toda la mañana para que ustedes vieran esto y entendieran de una forma y se motiven. ¿Listo? Entonces ahí indica la flecha, el ángulo, y fíjese que se queda quietico el motor, no tiene por qué moverse. Y yo muevo y busco el ángulo que deseo. ¿Listo? Bueno, entonces eso era lo que les quería mostrar. Ahora vamos a mirar ya en la pantalla el programa. Entonces, ¿sí entendieron qué es la técnica PWM? El ancho de pulso. Entonces yo puedo moverlo y fíjese cómo empieza a variar el ancho de pulso. Eso es lo que está sucediendo. Y si usted estuviera en un laboratorio, pues lo que va a observar es eso con un osciloscopio. Cualquiera lo puede mover. ¿Sí? ¿Qué estamos modificando? El PWM independiente para cada articulación. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Entonces, ¿cuántos potenciómetros deben colocar? 3. En este caso les estoy mostrando con un LED. ¿Listo? Bueno. ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta ahí, jóvenes? No, señor. No, señor. Listo. ¿Claro? ¿Sí han entendido? ¿Fácil? Sí, señor. Listo. Bueno, gracias. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a mostrarle otro. Otro ya. ¿Cuál es la ventaja de Tinkercad? Que lo que usted se imagine lo puede montar y sin necesidad de gastar plata, le va a funcionar. Cuando ya lo tenga definido, lo compra los materiales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la segunda parte que deben hacer? O sea, van a hacer un solo archivo, pero en sí, ustedes ya vieron los 3 potenciómetros, tienen que montar eso. Y aparte de eso, entonces lo montan como está acá. Con esto ustedes van a aprender a hacer las conexiones de cómo es que se conecta el puente H al motor y cómo lo controlamos. Ya lo vieron ustedes físicamente funcionando a través de la cámara que les mostré. Entonces, ¿cuántos motores tengo ahí? 3. Entonces necesitamos
Vamos a agrandar la imagen y conectamos. Estos diodos hay que ponerlos en la vida real y acá virtualmente también. ¿Qué es lo que hacen estos diodos? Las corrientes, cuando el motor se gira al revés o se quita la corriente, esas corrientes dañan los transistores internos. Entonces es un protector. ¿Listo? Bueno, entonces acá nos damos cuenta que un solo puente H maneja dos motores y este integrado maneja este motor. Conclusión. ¿Qué es lo que yo quiero que aprendan? A conectar un puente H para cualquier clase de motor. O sea, el motor puede ser de más voltaje, de 24, de 32, de 18, de 15, así sea el Arduino de 5. Esa es una ventaja del puente H. Entonces, ¿dónde se conecta el puente H? Vamos a verlo acá, por eso les hice este diseño que funciona también. Aquí hay 9 voltios. ¿Y qué pin lo colocamos? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el pin 8. El pin 8 es donde se alimenta, ¿sí?, el motor, el integrado. ¿Listo? Entonces fíjense que este está alimentado con esta batería en el mismo pin número 8. Y esta batería le genera a este motor. ¿Sí? Entonces, o si usted quiere hacer un puente entre las dos baterías, también funciona. Le da más corriente. Se va a gastar menos. ¿Cuál es la clave? Es la siguiente. Para que todo funcione bien y en la vida real se debe hacer así, es que el negativo de esta fuente debe estar unido al negativo del Arduino. ¿Listo? El negativo del Arduino debe estar conectado al negativo de la fuente. Entonces, de esta forma, unimos el software. Entonces, aquí está el código. Y esta es la forma más larga. Mire cómo es de grande este programa. Esta es la forma larga. Bastante complejo un poco el programa. Entonces les voy a mostrar la forma sencilla, que es la que vamos a, la más corta y fácil, y así es que nosotros, y funciona igual y mejor. Tiene una gran precisión, que es el que les acabo de mostrar en la vida real. Bueno, entonces ahora sí nos vamos para este. Entonces les voy a mostrar el de uno solo y así como funciona uno hay que hacerlo 3 veces dentro del mismo programa. Este ya está montado y lo diseñé exactamente para un robot. ¿Listo? ¿En qué consiste este proyecto? Potenciómetro, negativo, positivo. ¿Listo? No tiene nada de ciencia. Conectado a los 5 voltios del Arduino y el centro a la entrada análoga 0. ¿Sí? Y el puente H, ¿cómo se debe conectar? Entonces, ya les envié una foto. Yo les mostré una foto. Yo les envié una foto pues les muestro la siguiente foto, que es cómo se debe conectar. Y esta imagen nos refleja exactamente, ¿sí?, cómo conectamos el puente H. Entonces, pin 3, conectamos el motor.
un lado y el otro extremo del motor al pin 6. El pin 8 es el voltaje del motor, o sea, si su motor es de 3 voltios, póngale de 3. Si es de 5, 5. Si es de 9, si es de 12, si es de 18, si es de 24, este es el voltaje que se pone ahí. Y este integrado, para que funcione totalmente, debe tener una alimentación interna para que funcione toda la parte digital. Entonces el pin 4 y el 5 se ponen al negativo del Arduino y el pin 16, que es la lógica del integrado, va a 5 voltios. Si usted le coloca más de 5 voltios acá, lo daña automáticamente. Le echa humo de una vez. Les pilas con eso. Ojo con esto, no se vayan a confundir. BC es el voltaje del motor y BSS es los 5 voltios del integrado para que funcione por dentro. Entonces, por eso quería que recibieran esta capacitación para que aprendan a colocar estos elementos. Muy importante. Bueno, entonces, continuemos. Busquemos. Y de esta forma, ¿cómo funciona? Miren el código. Muy cortico. Miren, eso es todo el código. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de mapeo? Miren, acá está. ¿Cuál es la ventaja del mapeo? Entonces, la ventaja del mapeo, entonces les voy a mostrar aquí el programa. Este es el programa. Entonces, el mapeo consiste en utilizar esta herramienta. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Utiliza una regla de 3 simple, automáticamente. Porque el potenciómetro trabaja a 1023 datos. Cuando usted mueve el potenciómetro, él está enviando bits de 0 a 1023, cuando están en mínimo y cuando están en máximo. Pero el PWM trabaja diferente, de 0 a 255. ¿Qué quiere decir? Que no son compatibles. Entonces, porque uno es de 10 bits y el otro es de 8 bits. ¿Cómo los hacemos compatibles? A través de un mapeo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted esté en 0 acá, este esté en 0. Y a medida que aumente, va aumentando. Y de esta forma, les voy a mostrar el siguiente programita para que les quede más claro todavía. Entonces, este programita que es el último que realicé, a mapeo. Entonces, miren lo interesante, les voy a mostrar qué hace esa herramienta. Hice un programa aparte para que lo vieran aparte solita funcionando. ¿Sí? Y esta herramienta nos hace la conversión matemática sin equivocarnos. Este es, ¿qué le dijimos ahí al programa? Entonces, lo que está en paréntesis son las variables A, B, C, D, que es el valor de la variable 1, mínimo, el valor de la variable máximo y lo que yo lo quiero convertir. Y ahorita les muestro que es ABCD. Pero vamos a simularlo. Quiero que lo vean. Y le coloqué la herramienta que me muestre en monitor, o sea, como si le estuviera conectado al computador. Y miren cómo me está tomando la lectura del potenciómetro, que es lectura. Este es el valor de 1024 y esta es la conversión. Entonces mire cómo cuando mi potenciómetro está en el máximo, ¿sí? O sea, el 100%, y a medida que voy aumentando, mire cómo los bits van cambiando en la pantalla. Genial.
tenemos una precisión, no tengo que hacer operaciones, él lo hace automáticamente. Lectura, 0. Y porcentaje, 0, o sea, los grados. Estos para mí porcentajes son los grados. Y he hecho la acoplación electrónica de un robot. Quiero que se mueva a tantos grados. Y ya hice la unión entre los 8 bits y los 10 bits, que es el análogo, con el digital. Recuerde que el PWM es digital. Y acá lo pueden ver en pantalla. Digital, PWM, es digital. Y el potenciómetro es análogo. Entonces, de esta forma, podemos nosotros. ¿Tiene alguna pregunta? Valbuena. ¿Tiene alguna pregunta, jóvenes? No, señor. Listo, entonces, conclusión. Vamos a conectar. ¿Sí? Entonces, miremos acá realmente ya lo que hace para finalizar la comprensión del trabajo. Este es el archivo que deben hacer con los 3 potenciómetros, los 2 puente H y los 3 motores. Entonces, acá le damos simulación y este programa yo se lo voy a enviar. Este es el programa cortico con mapeo, que no lo tiene. La forma que yo les envié es la larga, esta es la corta. Entonces, mucho más fácil y más preciso. Miren, este lo programé para un robot, miren lo que hice diferente. La mayoría mueve de izquierda a derecha y hay que decirle que cambie de dirección. Yo hice